muchos callan la conciencia con palabras para disfrazar. Es hora ya de terminar con esta incómoda verdad. Todos tuvimos ya nuestra oportunidad sin poner fecha de caducidad. Pero nos queda la esperanza y estando unidos podremos hacer mucho más. Que siempre se olvida, hay un detalle que siempre se olvida y es fundamental, y es que vivir es el primer derecho de la humanidad. Por eso no nos rendiremos y estando unidos podremos hacer mucho más. Que no deja ver la realidad y muchos callan la conciencia con palabras para disfrazar. Es hora ya de terminar con esta incómoda verdad. Todos tuvimos ya nuestra oportunidad sin poner fecha de caducidad. Pero nos queda la esperanza y estando unidos podremos hacer mucho más. Canta por la vida, queremos ser la
Llegaste a mi vida para llenarla con tu felicidad. De tu lado yo ya no quiero, no me puedo apartar. Aunque me pueda alejar, en mi corazón tú siempre estás. Estoy seguro que a tu lado siempre voy a regresar. Me siento tan feliz de estar contigo en tu presencia, Señor. Llegaste a cambiar mi vida con tu gran amor. Me ofreces la vida eterna y la felicidad total. Por eso yo te amo con todo el corazón, con todo el alma. Eres digno de alabanza y de adoración, solo porque tú eres Dios. La mano para arriba, mano para abajo, para la izquierda, para la derecha. Alabanza y adoración. La mano para arriba, mano para abajo, para la izquierda, para la derecha. Alabanza y adoración. Solo a ti, Jesús. En el nombre de Jesucristo doy gracias a Dios por este despertar que dio sentido a mi vida y eso no lo puedo negar. Es una vida nueva que solo Cristo da a los que lo reconocen y se alejan de toda maldad. Pueden ser renovados en esta verdad. Aléjate de la mentira y de la oscuridad. Con su Espíritu Divino volveremos a nacer. Con su fruto, con sus dones vamos a crecer. Solo en alabanza y en adoración se transfigura todo nuestro ser. Con su Espíritu Divino volveremos a nacer. Con su fruto, con sus dones vamos a crecer. Solo en alabanza y en adoración se transfigura todo nuestro ser. Me siento tan feliz de estar contigo en tu presencia, Señor. Llegaste a cambiar mi vida con tu gran amor. Me ofreces la vida eterna y la felicidad total. Por eso yo te amo con todo el corazón, con todo el alma. Eres digno de alabanza y de adoración, solo porque tú eres Dios. La mano para arriba, mano para abajo, para la izquierda, para la derecha. Alabanza y adoración. La mano para arriba, mano para abajo, para la izquierda, para la derecha. Alabanza y adoración. La mano para arriba, mano para abajo, para la izquierda, para la derecha. Alabanza y adoración. La mano por arriba, la mano por abajo, a la izquierda, a la derecha. Alabanza y adoración. Solo a ti, Jesús. Alabanza y adoración. Alabanza y adoración. Celebrate. Alabanza y adoración. Dedicando a Cristo. 800 millones de hermanos. Hilton Rey. Alabanza y adoración. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra, que toda lengua proclame que Jesús es Señor. A ti, Jesús. 3, 2, 10, 11. Para la gloria de Dios Padre. Amén. Laudaste, papá. Filipenses 2, 10, 11. Llegaste a mi vida para llenarla con tu felicidad. De tu lado yo ya no quiero, no me puedo apartar. Aunque me pueda alejar, en mi corazón tú siempre estás.
Estoy seguro que a tu lado siempre voy a regresar. Me siento tan feliz de estar contigo en tu presencia, Señor. Llegaste a cambiar mi vida con tu gran amor. Me ofreces la vida eterna y la felicidad total. Por eso yo te amo con todo el corazón, con todo el alma. Eres digno de alabanza y de adoración, solo porque tú eres Dios. La mano para arriba, mano para abajo, para la izquierda, para la derecha. Alabanza y adoración. La mano para arriba, mano para abajo, para la izquierda, para la derecha. Alabanza y adoración. Solo a ti, Jesús. En el nombre de Jesucristo doy gracias a Dios por este despertar, que dio sentido a mi vida y eso no lo puedo negar. Es una vida nueva que solo Cristo da a los que lo reconocen y se alejan de toda maldad. Pueden ser renovados en esta verdad, aléjate de la mentira y de la oscuridad. Con su espíritu divino volveremos a nacer, con su fruto, con sus dones vamos a crecer. Solo en alabanza y en adoración se transfigura todo nuestro ser. Con su espíritu divino volveremos a nacer, con su fruto, con sus dones vamos a crecer. Solo en alabanza y en adoración se transfigura todo nuestro ser. Me siento tan feliz de estar contigo en tu presencia, Señor. Llegaste a cambiar mi vida con tu gran amor. Me ofreces la vida eterna y la felicidad total. Muy buenos días a todos ustedes, queridos amigos. El día de hoy tenemos una importante ponencia para todos nosotros. En esta tarde, acá en España, y en esta mañana ya en el Perú y en toda Latinoamérica, tenemos el agrado de poder contar con un gran ponente para nosotros, que es el profesor, el padre Carlos Simón Vázquez, que el día de hoy está junto con nosotros. Y junto con nosotros también nos apoyan en esta ponencia Emily Chauca de Chimbote, Fernanda Mozo también de Chimbote, y nuestra querida moderadora, la licenciada Nancy Tosi, de Vida Humana Internacional. Entonces, en estos momentos, antes de iniciar, vamos a hacer una breve oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. San José, nuestro dulcísimo protector, ruega por Por nosotros. nosotros. San José Marelo, nuestro Padre Fundador, ruega ahora de nuestra muerte. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, les dejo ahora junto con nuestra moderadora, y sin antes también volver a dar la bienvenida al Padre Carlos Simón, que es docente de la Universidad Pontificia de Salamanca y sacerdote de la Diócesis de Plasencia, aquí en España. Muy buenas tardes, Padre Simón. Bienvenido. Buenas tardes a todos, buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Se oye muy bien. Vale. Bueno, Nancy, te dejo a ti la batuta. Muchísimas gracias, Padre. Un placer, Padre Carlos Simón, tenerlo con nosotros y poder charlar sobre un tema tan importante y que tanto dolor nos está causando a los católicos. Los jóvenes hoy han querido reunirse con usted para comenzar a comprender más profundamente
este tema y qué hacer nosotros como católicos. Ellos están llevando hoy una batuta muy importante, que es estas nuevas generaciones entendiendo el mal que se está acercando y que nos rodea. Así que yo voy a pedirle a Emily hoy que quiere compartir con usted la primera pregunta, Padre Carlos. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. Buenos días, hermanos. Buenos días, padre. Buenos días, señora Nancy. Bueno, la primera pregunta es, ¿no? ¿Qué significaba y ahora qué significa la eutanasia? ¿Es verdad que debemos mostrar misericordia por las personas y no permitir su sufrimiento? Bueno, pues esta pregunta hay que enmarcarla. ¿Cuánto tiempo más o menos tengo para contestar esta pregunta? Más o menos, porque va a haber como 2 o 3 preguntitas, ¿verdad? O sea que como unos 10 minutos, un cuarto de hora e iniciamos, si no, el diálogo, ¿no? Bueno, claro, pues yo... padre, es importante que usted les dé la explicación que usted considera que es oportuna sobre Sí. este tema a los jóvenes. Adelante, padre. Vale, pues vamos a ver, la eutanasia es en definitiva como está definida en la encíclica Evangelium Vitae, que a mi modo de ver es la definición más acertada, más resumida y más concisa, es la acción o la omisión que por su naturaleza y en su intención procura la muerte de una persona con el fin de eliminar un dolor, que nosotros también lo podemos interpretar como sufrimiento, porque el dolor lo podemos achacar más bien al cuerpo y el sufrimiento podríamos afectarlo y podríamos describirlo también a la esfera psicológica, a la esfera espiritual. ¿Cuál es aquí el punto? El punto importante es que nosotros a través de una acción o de una omisión procuramos la muerte de una persona. Y entonces esto es lo más inhumano que podemos considerar. Porque además la eutanasia hay que tener en cuenta, pues eso, la acción o la omisión. Por ejemplo, los medios de comunicación muchas veces nos equivocan porque dicen, bueno, la eutanasia activa es malísima, la eutanasia pasiva es mejor. No, 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 no. Aquí se trata de la acción, de la intención que tiene la persona de eliminar la vida de otra persona o de ayudarle a que ella misma se quite la vida con lo que se llama el suicidio asistido, con el fin y el objetivo de eliminar el dolor y el sufrimiento. Entonces, a renglón seguido, digo que es una acción totalmente inhumana, además de ser totalmente fuera de la visión cristiana de la vida y de la muerte. Entonces, la eutanasia, queridos amigos, a mi modo de ver, es la prueba del algodón última de la descristianización que se encuentra en el mundo, digamos ya en nuestro mundo occidental, para entendernos en todo lo que es la cultura cristiana que hemos conocido hasta ahora. ¿Por qué? Porque el hombre ya no solamente dice cuándo tiene que venir a la vida, sino cuándo tiene que dejar esta vida. Y nosotros sabemos que detrás y debajo de ese concepto de decir mi vida no tiene sentido de ser vivida porque está pequeña, porque está enferma, porque está delicada y por lo tanto hay un sinsentido en mi vida, es la negación más absoluta de la erosión, por no decir de la demolición del sentido cristiano de la vida y de la muerte. Porque, en definitiva, si yo no creo que mi vida va a tener, en definitiva, un encuentro
con mi Creador y con mi Salvador, si yo, el hombre, digamos, que ahora iremos, ¿no? Pero estoy hablando ahora en un contexto cristiano, si, digamos, o de bautizado pero no practicante, o que no, o ha reflexionado en la maravilla de la fe. Si yo resulta que me encuentro enfermo, me encuentro limitado, me encuentro paralítico, me encuentro desesperado, me encuentro depresivo, entonces si yo, mi vida se termina aquí, como la situación de mi vida ahora es deteriorada y limitada, pues ¿por qué no voy a poner fin a ella? En cambio, cuando nosotros tenemos la certeza de que nuestra vida, que la calidad ética de la vida consiste en la muerte en Cristo o en la muerte en Adán, es decir, en que yo elija morir en el Señor, entonces mi vida tiene sentido. O dicho de otra manera, cuando se elimina el horizonte trascendental del hombre, existen razones que vamos a decir aparentemente legítimas que puedan terminar con una vida, porque esta no tiene sentido, porque esta no tiene ninguna finalidad. Y por lo tanto, si la vida mía es sin sentido, yo tengo el derecho a terminar con el sinsentido. Entonces, este paso que ha legitimado en la conciencia occidental es porque ha habido al mismo tiempo una demolición o una erosión del concepto cristiano de la vida y de la muerte. Bien, entonces esto se puede casar también bien porque cuando el hombre, cristiano o no, quiere hacer este acto totalmente antihumano, está abdicando de la luz de su razón. Y esto es importante, porque la luz de la razón me dice a mí que la libertad del hombre no es absoluta, es una libertad relativa, es una libertad condicionada. La libertad absoluta, es decir, no ligada a nadie ni a nada, se da en el misterio de Dios. Pero en el misterio del hombre, la libertad no es absoluta. Cuando yo he decidido por una enfermedad, Tomás de Aquino diría, de la razón práctica, cuando la razón práctica me hace conocer una libertad y yo seguirla, que no es la humana, entonces yo me creo con una libertad nietzscheana o una libertad del superhombre, que no tiene que ver nada con lo que la razón me dice. ¿Y qué es lo que la razón me dice? La razón me dice que el ser humano es también un ser que es libre y que esa libertad le conecta de una manera, digamos, si queréis, directa o indirecta, con el misterio de Dios. Vamos a ver por qué. Porque nosotros sabemos que a través del acto libre el hombre es espíritu. No puede ser que la libertad del hombre venga a través del menos. Es decir, lo más que hay en el hombre, que es la libertad y la razón, no puede venir de la evolución de la rana o de la evolución de la hormiguita o de la evolución del perrito. No, no puede venir de la evolución de los animales. La libertad y la razón humana tienen que venir de lo más, porque lo menos no da lo más. Lo que da lo más y lo más que tenemos nosotros es la libertad y la razón, vienen de Dios. Y entonces nosotros sabemos que a través de esa pureza de la razón práctica, conozco que mi libertad no es absoluta, es una libertad mediada, es una libertad contingente, una libertad que es auténticamente cuando yo ciertamente soy capaz de conectarme con
el espíritu con el otro. Entonces, en definitiva, las leyes de la eutanasia que están implantándose ahora en distintos contextos son leyes que no tienen ninguna apoyatura ni fundamentación en la ley moral, sino que son ordenamientos jurídicos que están desconectados con la moralidad. ¿Por qué? Porque la moralidad, la eticidad de la persona, lo que busca es el bien de la persona, el fin de la persona. Y el bien de la persona es que viva, no que muera. Porque entonces yo no puedo terminar con la enfermedad de una persona matándola. Yo tengo que curarla. Y cuando no puedo curarla, debo siempre cuidarla. Debo siempre cuidarla. Esto es un aforismo que no me he inventado yo, sino que ya se lo inventó, ya lo incoó, lo dijo Hipócrates casi 600 años antes de Jesucristo, ¿no? O sea, que en el código hipocrático ya estaba claramente dicho, no daré un veneno, no daré una sustancia mortífera a mi paciente. Ahora bien, fijaros que esto es interesante, que nosotros lo meditemos y lo consideremos, que qué casualidad que tanto las personas pro vida como las personas pro eutanasia critican y están de acuerdo en una cosa aparentemente curiosa, ¿no? Estamos todos en contra del encarnizamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque el encarnizamiento terapéutico lo que hace es considerar a la persona como una cosa y no como un sujeto. ¿Qué es el encarnizamiento terapéutico? Utilizar tratamientos desproporcionados a la enfermedad. Tratar a la persona de una manera como si fuera una cosa. Bien, pues entonces cuando yo también me dejo caer por la perversión de... usted cuando hacía la pregunta, ¿cómo se llamaba? ¿Lili se llamaba usted? ¿Cómo se llamaba? Emily. Emily, perdón, Emily, cuando usted hacía la pregunta, Emily, era importante esto, ¿no? Que decía, entonces nosotros por compasión podemos, no, esto se llama técnicamente la perversión de la piedad, la perversión de la piedad, porque la piedad significa dar el servicio al otro, entregarse al otro y cuidar al otro. En el mundo sanitario, lo que tenemos que intentar siempre es acompañar y cuidar al enfermo. Y por eso, la alternativa a la eutanasia son los cuidados paliativos, que consideran la enfermedad como un mal, como lo que es, pero la enfermedad y la muerte como lo que es, un mal. Pero no podemos considerar a la persona como una cosa sobre la que yo la puedo eliminar cuando quiera. Los cuidados paliativos, que es la alternativa, digamos, católica y humanística a la eutanasia, tiene en cuenta a la familia, tiene en cuenta al médico, tiene en cuenta al especialista, tiene en cuenta, en el caso de que exista, el asistente social, es decir, al psicólogo, al sacerdote. Es decir, el enfermo no se encuentra solo, no se encuentra desamparado, no se encuentra aislado, porque muchos enfermos, como yo decía al principio, que tienen procesos cancerosos o terminales o de parálisis, muchas veces lo que están pidiendo es un cariño, lo que están pidiendo es una voz cercana, lo que están pidiendo es que se les considere, no que se les elimine o que se les ponga en un rincón o que se les haga creer que son un peso para la familia. Bien, entonces nosotros en definitiva vemos que la dignidad del hombre no se mide por lo que tenga, sino por lo que es. Por lo tanto, hay que vivir y morir con dignidad. Y la dignidad consiste en ver a la otra persona como la única persona y no fundamentar su dignidad
en su calidad. Ahora estoy enfermo, estoy paralítico, tengo menos dignidad. Ahora estoy sano, soy joven, soy fuerte, tengo más dignidad. No, esto es un discurso antihumano, por supuesto anticristiano y totalmente fuera de la razón y de la libertad. Entonces, Emily, es importante que nosotros tengamos estos conceptos claros, porque como yo decía la semana pasada en otro foro también, porque en España estamos teniendo también, antes de ayer, se aprobó esta ley tremenda de la eutanasia, pues claro que en un foro que estaba yo con sacerdotes, ¿no? Claro, este problema es un problema ahora con lo del COVID también, ¿no? Pues la eutanasia va a también a derivarse en una solapada eugenesia. Es decir, aquí yo solamente voy a tener a consideración las personas que me sean útiles o que me sean fuertes o que me sean jóvenes. Cuando tengamos personas que ya están paralíticas o ancianas o que están ya muy enfermas, pues lo que hacemos es quitarlas de en medio, ¿no? Bien, entonces yo creo que, queridos jóvenes, pienso que tenemos, gracias a Dios, tenemos argumentos más bien totalmente, digamos, que convenzcan a las personas desde un punto de vista meramente humano y racional y desde luego desde un punto de vista cristiano. Porque hay un nexo, hay una coherencia, hay una lógica entre la revelación y la fe y la razón. Entonces, tenemos que hacer ver esto, ¿no? Luego tenemos también que tener paciencia, escuchar, porque tenemos a los médicos de nuestra parte, ¿no? Claro, ha habido problemas también porque, claro, no, los médicos están para curar, no para matar. Entonces, los médicos en general se han opuesto a esta ley que por ejemplo, que les dice que cuando hay el consenso, cuando el enfermo pide esto y un médico está dispuesto a hacer esto, necesita otro médico, hasta 3, para activar el protocolo, ¿no? Pero realmente esto es simplemente la ley. Realmente la profesión médica es muy sana y tiene muy claro cuál es su vocación a la salud y no a eliminar la vida de un paciente. Lo que nosotros tenemos que saber es decir que, y gracias a Dios cada vez esto irá más, el dolor físico lo podemos eliminar, lo podemos aminorar, lo podemos controlar, Y luego ese sufrimiento que yo decía al principio de la intervención, Emily, pues ese sufrimiento que también tiene un componente somático, también se cura mucho con el cuidado. Nosotros creo que parte de la reflexión cristiana en los próximos años tiene que ir hacia la bioética del cuidado, porque en definitiva el cuidado es lo que nos diferencia y lo que nos hace más humanos, porque en el cuidado están inmersas, están implicadas pues muchas virtudes humanas y cristianas. Y yo creo que lo mismo que una madre cuida a los hijos, lo mismo que un padre cuida a los hijos, lo mismo que una abuela cuida a los nietos, pues lo mismo que el ser humano es un ser para el cuidado, para recibir cuidado y para dar cuidado, que es una forma, digamos, podríamos decir en el ámbito sanitario de lo que es en definitiva el amor, ¿no? El amor que es en definitiva de donde parte todo, ¿no? Claro, una actitud totalmente contraria al amor es, pues, es la muerte, porque el amor es la vida y la muerte es en definitiva lo que es el contrario al amor y a la vida. Por lo tanto, yo creo que esto es un poco lo que yo te puedo así decir para empezar. Luego ya, pues, si queréis dialogar, pues cogemos cositas más concretas. Muchísimas gracias, padre. Realmente interesante. En definitiva, hemos
llegado a tal relativismo, Padre, como usted nos explica, que hoy una compasión, la palabra compasión, que siempre desde el cristianismo lo hemos mirado con tanto amor, pues hoy es otra cosa, se ha cambiado porque queremos quitarle a ese ser humano del que hablamos, a esa persona única, a Dios. Queremos quitar el creador y por supuesto quitarle esta dignidad de persona que tiene y nos lleva a un relativismo, una confusión muy grande a todos los católicos. Fernanda nos quiere acompañar hoy con otra pregunta, Padre Carlos. Estupendo. Fernanda, adelante. Buenos días, Padre Luis, buenos días, Padre Carlos, y buenos días, hermana Nancy, y a todos los que están presentes el día de hoy. Primero decirles, ¿no?, que estamos bastante felices de estar tratando estos temas con los jóvenes de las distintas comunidades que tenemos aquí. Y bueno, mi pregunta sería, con respecto a aquellas personas que con supuesta muerte cerebral, cuyos cuerpos con ayuda externa siguen funcionando, ¿han perdido la unidad de cuerpo y alma? Y la otra pregunta sería si eso permitiría que otros tomen la decisión de acabar con su vida. Bueno, bien, pues esta pregunta, Fernanda, tenía que ver efectivamente con la otra cara de la moneda que nosotros estábamos viendo aquí, que sería el concepto de encarnizamiento terapéutico, digamos, el concepto de tratar al enfermo de una manera desproporcionada. No caer, o sea, tenemos que explicar lo que son los medios proporcionados y desproporcionados, que no es lo mismo que los medios ordinarios y extraordinarios. En el caso concreto de tu pregunta, cuando un enfermo está con muerte cerebral, hay que examinar y tener en cuenta que ha habido una actividad cortical durante más de entre 12, los autores dicen entre 12 y 18 horas de silencio cortical. Cuando ha habido un silencio de la actividad cerebral en la persona, se puede considerar que esa persona ha dejado de estar viva. ¿Por qué? Porque la vida es una unidad. ¿Qué es lo cual tenemos la muerte? En la muerte tenemos la desintegración. No tenemos hombres muertos, tenemos cadáveres. Es decir, cuando yo tengo una persona muerta, no tengo un hombre muerto, una mujer, tengo un cadáver, porque el hombre es la unidad, es la unidad. Cuando se ve, se comprueba que ha habido entre 12 y 18 horas de silencio cortical, estamos ante una muerte. Y yo puedo, efectivamente, como decías, Fernanda, puedo, a esa persona que está muerta, le puede estar bombeando el corazón o le puede estar bombeando los pulmones, le puede estar, fundamentalmente estas dos cosas, ¿no? Le puedo hacer que esté moviéndose, pero ahí ya no hay nada. Ahí ya no existe la unidad de la persona. Me encuentro ante un cadáver que yo artificialmente, que yo desproporcionadamente estoy intentando también, bueno, pues para lo que sea. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos claro para todo el tema de los trasplantes, porque claro, habrá situaciones en las que yo tenga que tener todo preparado para cuando sepa que ha habido un silencio cortical, una muerte cerebral, yo pueda, en el caso de que el donante lo haya establecido, pues extraerle los órganos, fundamentalmente los riñones, el corazón, algunas veces las córneas, el hígado, para hacer el trasplante, que es una obra grande y una obra bonita para las personas que lo necesiten, ¿no? Pero claro, el encarnizamiento terapéutico es en definitiva, bueno, pues tener a una persona artificialmente y desproporcionadamente en vida, en una vida que no existe. Claro, el caso que tú me has puesto es un ejemplo muy, muy sencillo, podríamos decir, pero podríamos tener, por ejemplo, en enfermos terminales,
en los que muchas veces con la sedación yo, pues, yo le estoy que la enfermedad siga su curso natural. Pero yo puedo decir, ah, no, no quiero que siga la enfermedad su curso natural. Quiero, por lo que sea, que esta persona me dure 3 o 4 días más. Y yo entonces, además de tener la sedación, pues le tengo una serie de respiradores, le tengo una serie de transfusiones, le tengo una serie de alimentación. Y entonces, ¿por qué? Porque me interesa prolongar desproporcionadamente esa vida. Esto, Fernanda, también depende de una mentalidad prometeica, de una mentalidad totalmente autónoma del hombre contemporáneo que se cree, digamos, el Dios absoluto de la tecnología, y que la tecnología, en vez de estar al servicio del hombre, es el hombre el que está al servicio de la tecnología, en este caso de la biotecnología. Porque en definitiva la biotecnología no es un fin en sí misma, lo que es un fin en sí mismo es el hombre. Yo no puedo utilizar la biotecnología y utilizar hombres para ver cómo esta biotecnología va a funcionar. Los hombres no son cobayas, los hombres no son ratitas de laboratorio, los hombres son destinatarios del fin de la biotecnología, del fin de la técnica, del fin de la medicina, pero yo no puedo poner por encima la biotecnología al hombre. Entonces, cuando yo he tenido, por lo que sea, ahora no vamos a poner un ejemplo, pero por lo que sea, quiero que esta persona, que en su devenir natural, pues puede tener 48 horas o 24 horas de vida, porque está ya en una fase, por ejemplo, una fase cancerosa, que está en la fase sedativa, yo puedo esto prolongarlo, puedo artificialmente y desproporcionadamente prolongar esa agonía, para entendernos, ¿no? Entonces, esto sería algo también éticamente reprobable. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay un momento, Fernanda, eso se lo he oído yo explicar muy bien a un maestro mío que tuve yo en Roma en los años que estudiaba, el cardenal Sgreccia, que es el padre de la bioética, diciendo esto, ¿no? Que hay un momento, un instante, unos momentos en los que esa especie de cemento que une el alma y el cuerpo, pues se desvanece. Y entonces el cuerpo se transforma en el cadáver y el alma, pues, claro, el alma pues se desune del cuerpo. Y entonces eso es la muerte, ¿no? Bien, nosotros sabemos que esa alma nunca muere, porque el alma no muere, porque el alma es inmortal. Ese alma se unirá al cuerpo resucitado al final de los tiempos. Entonces, tanto una como otra acción son acciones que, fíjate, consideran a la persona como una cosa y no como lo que es, un ser único, irrepetible e intangible, cuya dignidad se encuentra precisamente en esa intangibilidad. Es decir, que no puede ser manipulado, que no puede ser fruto y producto del desarrollo biotecnológico o del desarrollo fisiológico, del desarrollo de la experimentación médica. Muchísimas gracias, padre. Nos ayuda mucho su respuesta. Tenemos que seguir evaluando definitivamente de aquí al futuro, a un futuro cercano, porque en este momento acaba de salir un nuevo protocolo de UDDA, se ha pasado a RUDA, a RUDDA para la muerte cerebral, que tenemos que tomarla en cuenta. La parte científica que se muestra allí es importante y pues ya podremos hacer en algún otro momento un programa sobre este tema. A mí me gustaría pedirle que nos enfoquemos en dos muertes que a los católicos se nos está poniendo como un mal ejemplo, por decirlo así, para convencernos de que la eutanasia la puede ejercer cualquiera. Estas dos muertes de las que hablo es de San Juan Pablo II, que preguntó a sus médicos:
¿hay algo más que se pueda hacer? Le dijeron no. Dijo, bueno, quiero ir a casa, y recibió todo este acompañamiento del que usted nos habla, de la alimentación, etcétera, que me gustaría que usted ahondara en ese tema un poquito. Y otra muerte que se nos está poniendo como ejemplo es la de Teresa de Calcuta, porque dice ella simplemente quiso suicidarse porque ella dijo que si le daba un infarto, ella sabía que su corazón estaba muy mal, que no la revivieran. Entonces, a ver si podemos ahondar un poquito en esto que confunde a los católicos, Padre Carlos. Gracias por su respuesta. Vale, pues este último caso yo de la Madre Teresa de Calcuta no lo conozco, digamos, muy a fondo, pero lo que sí puedo un poquito, el ejemplo que tenemos de San Juan Pablo II fue un hombre que efectivamente él abandonó el Gemelli del Hospital Gemelli de Roma, volvió al Vaticano y ahí hasta que la enfermedad llegó a su curso, digamos, pues podríamos decir, entre comillas, natural, ¿no? Natural. Él fue ya perdiendo, luego tuvo una sepsis y entonces ya tuvo un fallo multiorgánico y ya entonces falleció. Pero sí me gustaría decir esto que Nancy hablaba, sobre todo el tema de la alimentación. Es una cosa bastante importante. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, yo ahora realmente no soy capellán de hospital, pero en una época pues no muy lejana, pues también echaba una mano en este sector de la pastoral, ¿no? Y me daba cuenta, incluso con familiares o amigos, como que la gente como muy a la ligera tomaba el tema de la alimentación, que había que suprimírsela, por ejemplo, al paciente que estuviera en coma o a la persona que estuviera ya pues prácticamente totalmente inconsciente, aunque no totalmente, ¿no? No, eso es también eutanasia. ¿Por qué es eutanasia? Porque estoy omitiendo una cura que es necesaria para ella. Además, porque ellos no pueden hablar, pero les estaríamos matando de hambre y de sed. O sea, que lo que nosotros tenemos que tener en claro es que a los enfermos terminales o a los enfermos que están en procesos comatosos o precomatosos, hay que hidratarles, hay que alimentarles y hay que limpiarles, porque ellos también tienen exudaciones, hay que limpiarles, porque si no les limpias, pues tienen infecciones y a lo mejor se van a morir, no te van a manifestar. No, es que como ya tengo puesto un analgésico, sí, pero claro, es que yo tengo que ver en el otro, claro, y aquí viene la diferencia de pensamiento cristiano, tengo que ver en el otro, en este enfermo, a Cristo. Y si no tengo fe, tengo que ver en el otro a una persona única y irrepetible. No es que como ya no está como ya la tengo aquí sedado, pues no, usted le tiene sedado, pero eso no quiere decir que porque usted no se entere de que está sucio o tiene sed. Él tiene sed. Lo que pasa es que no se lo dice, o tiene hambre y entonces si usted le quita la alimentación, la hidratación y los cuidados de limpieza, entonces ciertamente estamos haciendo también un acto eutanásico porque lo estoy yo también produciendo la muerte. Y esto, fijaros, queridos jóvenes, se da mucho en esto que hacía la pregunta que hacía antes Emily, en esta perversión de la piedad, ¿no? ¿No? Vamos a ver. No, es que yo tengo a mi madre. Bueno, ya me he traído a mi madre a casa porque ya la han desahuciado y entonces le voy a quitar el gotero. Pero bueno, ¿por qué le va a quitar a usted el gotero? Si es que esta señora se morirá cuando tenga que morirse, cuando el corazón deje de latir, pero no cuando usted, porque si usted la quita el gotero, la va a matar de hambre o la va a matar de sed. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro el concepto de que a cualquier enfermo
terminal o semiterminal, oncológico fundamentalmente, o comatoso, hay que siempre mantenerle estos 3 niveles de curas: la hidratación, la alimentación y la limpieza. Se puede hacer en el ámbito hospitalario, se puede hacer en el ámbito domiciliario, que muchas personas lo hacen en el ámbito domiciliario. Os cuento porque como no, esto es como cuando dices el pecado y el pecador, como no ustedes no le conocen, pero hace poco tiempo me consulta una amiga mía que tenía sus 2 padres que estaban ya, bueno, pues habían tenido ya Alzheimer, habían tenido unas enfermedades neurológicas degenerativas, estaban ya fatal, habían estado muchas veces en hospitales para acá y para allá y ya estaban en casa. Y estaban ya, bueno, pues ya estaban ya prácticamente semi-inconscientes. Me dice, yo, Carlos, creo que le voy a quitar ya, porque además nos ha dicho en la médico que le podemos quitar ya a mi madre el suero y el gotero. Y le dije, no, 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 no. Tú no tienes que hacer esto porque mientras tu madre tenga el pulso, tu madre tenga la temperatura, tu madre pueda respirar, está viva. Aunque no te diga nada, aunque tenga los ojos cerrados, tú no puedes eliminarla al gotero porque ahí va la alimentación y va la hidratación. Y luego el organismo llegará a un momento en que no pueda más y entonces, bueno, pues lo que ocurrió. Entonces, en el caso de San Juan Pablo II es el caso, digamos, de ese primado de Dios sobre la vida, en el cual nosotros tenemos que poner el énfasis. No el primado tecnológico, no la ratio tecnológica, sino la razón ética, el primado de Dios. Y entonces ahí ciertamente el Papa fue un ejemplo para toda la humanidad, porque él estaba, bueno, pues totalmente decrépito, ¿no? Y entonces cuando ya los médicos le podían hablar, bueno, mire, usted se va a morir dentro de 4 días, con lo cual, pues mire, usted no sufre 4 días y ya sale de aquí y ya está. No, 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 no. Él estuvo allí, estuvo muchas horas, estuvo varios días, pasaron cientos y miles de jóvenes por San Pedro y con la habitación, la luz iluminada de su habitación siempre. Y eso fue un ejemplo para toda la humanidad. Y yo creo que para nosotros nadie como Juan Pablo II ha amado la vida humana. Nadie como él ha amado la vida humana. Y desde la luz de la vida humana es como nosotros podemos afrontar el proceso del morir y de la enfermedad. Si nosotros no enfocamos el proceso del morir y de la enfermedad desde la clave de la vida y desde el misterio de la vida, pues entonces nada tendrá sentido. Pero tiene un sentido auténtico, tiene un sentido verdadero y tiene un sentido actual. No es que el Papa dijera, bueno, pues yo ahora, como resulta que quiero llegar a mi cumpleaños, porque él se murió el 2 de abril, como yo quiero llegar a mi cumpleaños, que era el 20 de mayo, pues aquí que me pongan todo tipo de cables y de... No, 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 curso natural, curso natural. Gracias, Padre. Así es el ejemplo, como usted nos dice, y que tenemos que compartirlo con los católicos porque no lo conocen. Y pues los pro muerte, pro eutanasia, pues confunden a la gente, especialmente a los jóvenes. San Juan Pablo II tuvo gente maravillosa a su alrededor que cuidó justamente esta alimentación, esta hidratación y la ayuda con oxígeno, que son las 3 cosas básicas, aparte de la limpieza personal que estábamos ya mencionando en todo esto. Padre, un joven nos hace esta pregunta. Hay gente con SIDA, gente que está en un estado todavía consciente, aunque no se pueda mover, etcétera. Todos estos espacios que nos ha permitido ver también la pandemia, en donde no había un hospital que los recibiera para darles oxígeno o entubarlos, pues muchos de ellos han tomado la decisión de decir, quiero morir. Esto es real, Padre, porque
cuando hablamos luego con estas personas y han recibido el alivio de lo paliativo, como usted nos ha venido explicando durante esta hora, pues cambian de parecer. ¿Cuál es la realidad sobre este punto? Porque nos está llevando a escuchar a 2 o 3 personajes que aparecen por allí, pagados y puestos en las redes para que nos convenzan de que podemos tomar la decisión de acabar con nuestra vida por esos momentos de dolor, por esos momentos de angustia. Entonces, ayúdenos un poco con esto. ¿Es esto real o hay realmente un derecho para acabar con la vida que Dios nos ha dado? Gracias, No, Padre. gracias, gracias. No, no hay un derecho porque nosotros sabemos claramente que, bueno, pues que nadie nos ha pedido permiso para venir a esta vida. Es decir, Dios es el creador de nuestra vida. Dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Pero ciertamente, quiero decir con esto que si nosotros hemos venido a la vida no es por casualidad, sino porque alguien ha pensado en nosotros, en nuestra vida, y alguien ha pensado en nuestra muerte. Cuando hay personas con SIDA o personas desesperadas o personas pues como muy apartadas, este domingo tendremos en la misa el episodio de la hemorroísa, que tenía también sus connotaciones culturales en su contexto judío. Pero en definitiva, como San Juan Pablo II decía, el hombre solamente se puede comprender desde el misterio del amor. Es decir, el hombre cuando se siente amado... Y entonces, ¿qué podemos hacer con esta gente? Bueno, pues acompañarles, cuidarles, sus dolencias, cuidarle pues las erosiones que vayan teniendo, los límites que vayan teniendo. Y eso lo hacemos simple y llanamente por amor a Dios, porque esa es la caridad cristiana, ¿no? Entonces, no, es que pero aquí el problema está en que, bueno, usted haga esto, pero es que usted no me imponga a mí lo que yo tenga que hacer, porque ¿dónde está el gran error de elegir la muerte? El error está en una concepción que no es una concepción equivocada de la libertad. Eso es un libertinaje, porque la libertad está para el bien. El misterio de la libertad del hombre no significa que yo ahora me voy a dar un paseo, o me voy a misa, o me voy a un concierto, o me voy a hacer la compra, a un supermercado. No, eso es una parte de la libertad. Pero lo que es el fundamento de la libertad está para hacer el bien. Y el bien, en definitiva, es que se une con la vida y se une con el amor. Entonces, mi libertad no es libertad de, sino libertad para la vida, libertad para la entrega, libertad para el encuentro con el Señor. Ese es el ejercicio, ese es el misterio de la libertad del hombre. Entre otras cosas, porque el hombre, como sabemos, y desde la tradición nuestra judio-cristiana, el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer por revelación divina que el misterio de la libertad en Dios es para la entrega. El Hijo vive para el Padre vive para el Hijo, el Espíritu Santo vive para el Padre y para el Hijo. Pues el hombre que es imagen y semejanza de Dios, evidentemente a otros niveles, la libertad del hombre está para la entrega, para el cuidado, para el servicio, no para la muerte, porque es incompatible. Entonces, yo lo que me gustaría decir a toda esta gente es que la libertad y la muerte son incompatibles. O sea, un hombre cuando decide con lo que él cree que es su libertad acabar con su vida, entonces no es libre, no es libre. Eso es algo importante. Y me gustaría también, no sé si el tiempo que tienen ustedes, no, pero para ir un poco recapitulando,
En esta alternativa que existe a la eutanasia y a la perversión de la piedad, que son en definitiva la mentalidad eutanásica, porque claro, ahora en muchos países, gracias a Dios, todavía no hay esto. Tenemos que luchar para que no se introduzca esto, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo lo revertimos. Pero claro, el problema está en que también empieza a haber estudios donde la alternativa a la eutanasia es también incluso más económica que la misma eutanasia. Es decir, yo, por ejemplo, vivo en una comunidad autónoma en España donde hace ya unos cuantos de años se hizo un estudio donde se vio que los cuidados paliativos, por la índole familiar del tratamiento de los pacientes terminales en los domicilios y a cargo del cuidado de los seres queridos y la familia, eran más económicos que para el Sistema Sanitario Nacional de Salud. Entonces, no podemos caer bueno, es un poco triste ponernos a estos niveles economicistas, ¿no? Pero incluso desde un punto de vista económico, los cuidados paliativos están apareciendo ya estudios en estos últimos 10, 15 años donde verdaderamente resultan para el Estado un ahorro, porque en vez de tener a los enfermos en camas hospitalarias, en muchos contextos están en los domicilios, están en las casas, cuando se les puede atender, claro, no siempre se les puede atender en las casas. ¿Por qué? Porque hay una atención del asistente social, de la familia, del acompañante, de la familia. ¿Qué ocurre ahora en nuestro occidente? Y aquí tenemos que ver también el problema, cómo están nuestras familias, ¿no? ¿Cómo están nuestras familias? Porque en definitiva el cuidado no se improvisa. El cuidado, es decir, no te cuida la silla o te cuida la lámpara, te cuida o la televisión, te cuida la persona que está cerca de ti. Y nosotros tenemos que apostar por una cultura de la vida y por una cultura de la familia. Por eso el misterio de la vida no puede venir sino en el misterio de la familia, del matrimonio y del hombre y de la mujer. Está todo coordinado, está todo conectado. Si yo destruyo la familia, si yo destruyo el matrimonio, también la enfermedad estará destruida. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser familiar. El ser humano, la persona humana es un ser familiar. Y por lo tanto, queridos jóvenes, pues tenemos que apostar por esa pastoral familiar y de la vida para que también cuando nosotros seamos ancianos, también seamos cuidados. Si estamos en una cultura del egoísmo, en una cultura antivida, en una cultura antifamilia, obviamente no habrá nadie después que nos cuide, porque estaremos en la más estricta soledad. Entonces, yo creo que, primero, y recapitulo, cuando una persona decide terminar con su vida porque él cree que así es más libre, no es más libre, es esclavo de su, bueno, de lo que sea, no vamos a entrar ahora, pues de su desesperación, de su desesperanza, de su depresión, de su tristeza, es esclavo de eso. Y para eso tenemos que estar cerca de la persona ahí para echarle una mano en ese sentido. 2, los cuidados paliativos se están viendo ya en estudios serios que suponen para la carga del sistema sanitario nacional un cierto ahorro. Con lo cual, de hecho, por ejemplo, en algunos sitios se estimula los cuidados paliativos. ¿Por qué? Bueno, pues a lo mejor no porque sean estos señores católicos o lo que sea, sino porque están viendo que si estos enfermos que yo tengo normalmente durante 3 o 4 meses o 2 meses en el hospital ocupando camas, ocupando espacio, si están en sus cuidados armónicamente y en plenitud, es decir, no solamente el aspecto médico, sino el aspecto relacional, el aspecto espiritual, el aspecto social, el aspecto familiar, entonces es una maravilla. Muchísimas gracias, padre. Realmente muy, muy importante lo que usted nos dice. Nos está exponiendo que la dignidad de la persona
tiene que ver con ese Dios creador, con ese Dios trinitario, que hemos venido de su pensamiento con un plan de vida para cada uno de nosotros. Aquí entra también el suicidio, entran tantas cosas en todo lo que usted nos ha explicado. La dignidad de esa persona es lo más valioso que tenemos que cuidar con muchísimo amor desde donde estemos, el hospitalario, lo sanitario o desde casa, cuidar esa dignidad y realmente hacer un esfuerzo como católicos para que las pastorales en nuestras diócesis sean mucho más fuertes y mejor formadas. Creo que he entendido esto desde todas esas maravillas que le hemos escuchado hoy y quisiera pasarle pues el micrófono a Padre Luis, que tiene una pregunta para usted y por supuesto con mucha pena ya para ir llegando al final de este programa. Muchísimas gracias de mi parte, Padre Carlos, un placer haber compartido con usted hoy. Un placer mío, muchas gracias. Querido padre, para mí es un gusto haberlo tenido usted como profesor allá en la universidad. Ahora, en el siguiente año vamos a tocar otro tema importante, ¿no? En la universidad sobre el transhumanismo y la ideología de género, ¿no? De género, ¿no? Entonces, son temas interesantes. Quisiera preguntarle dos preguntas, una que se me ha surgido ahora y otra que me hacen del Facebook, pero en breves minutos. Primero, si en el caso, por ejemplo, he escuchado algunas historias de algunos padres de familia que por salvar la vida de su hijo a veces se privan de un órgano e incluso a veces llegan a inmolarse donando su propio corazón. No sé si eso se puede hablar de suicidio específicamente o inmolación, como dijo el otro joven, si es que yo veo que alguien está con oxígeno y, y no hay y veo la necesidad que mejor yo dejo el oxígeno para que el otro se salve, entonces quizás saber si eso es suicidio o eutanasia. Y lo otro, una pregunta que me hacen del Facebook, en concreto, en algunos casos los doctores obligan a los familiares a firmar para autorizar que los pacientes sean conectados a máquinas. ¿Esto es correcto? Eso es la pregunta literal. Bueno, son dos preguntas. Bueno, no, Luis, aquí lo que tenemos, o sea, vamos a ver, esta segunda parte, lo que sí es necesario es lo que el testamento vital es que tú tienes que ante dos testigos de mayor de edad o ante un notario o ante personas que no sean consanguíneas tuyas, tienes que hacer una declaración, pero lo contrario, en que no te apliquen la eutanasia, en el que te mantengan, en el que te dejen terminar tu vida del curso natural, pero no que te hagan cosas desproporcionadas al tratamiento y a la evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que, no sé si en Salamanca lo habrán puesto, pero nosotros aquí lo hemos sacado la semana pasada, un folletito muy sencillito donde en qué consistían las voluntades anticipadas y el testamento vital, que es en definitiva esto, un documento simple donde tú lo puedes hacer, registrar ante, que luego además lo registras en el hospital y el hospital tiene la obligación de mandarlo al registro civil, donde tú a través con dos testigos que no sean de parentesco directo, declaras que no quieres que se te apliquen a ti tratamientos desproporcionados, es decir, que no te hagan el encarnizamiento terapéutico y que no te suministren fármacos que te produzcan la muerte, es decir, o que te hagan la eutanasia, ¿no? Bien, eso por un lado. Y la primera pregunta, bueno, pues yo ahí realmente, quiero decir, se puede ver ahí la buena voluntad, ¿no? De esa inmolación paterno-filial, ¿no? Pero parece como difícil, ¿no? Difícil en el sentido de se ve la buena intención, ¿no? Pero claro, lo que no voy a hacer yo es acabar con una vida para sanar otra, ¿no? Yo lo que no es el caso parangonable, como por ejemplo de Giovanna Beretta Mola, ¿no? Que esperó a tener ya el niño para ser radiada
del tumor de útero y luego murió, ¿no? Que ella pudo ser radiada con para eliminar el tumor aún estando embarazada, que no habría sido eso el aborto. Eso lo hemos estudiado en medicina, lo hemos estudiado en ética, ¿no? Entonces, bien, eso se podría considerar, pero yo creo que eso no lo debemos debemos de tratarlo, ¿no? Claro, un esposo tiene también bueno, pues obligaciones para con la esposa, para con los otros hijos, para la sociedad. Entonces, no sería como una cosa, digamos, bueno, no aconsejable. Yo no lo acabo de ver mucho, ¿no? En este sentido, ¿no? Claro, distinto es que digas, bueno, pues yo tengo 2 riñones y entonces, oye, pues mi hijo tiene este problema, le doy el riñón porque yo puedo vivir con el otro riñón. Oye, es que a lo mejor te mueres dentro de 10 años, bueno, pues te puedes morir, pero no es decir, es que me quito mi corazón para dárselo a otro, ¿no? Bueno, pues eso parece ser que no está en el orden de la caridad directamente, ¿no? Bueno. Entendido, padre. Más bien, A ver, ¿alguna pregunta más por ahí? Emily, Fernanda. entendido, padre. Muchas gracias por Estupendo. por esta tarde y por haber respondido la pregunta. De hecho, ahora quisiera hacer algunos agradecimientos a los que han estado participando aquí, Vale, especialmente a los que han colaborado de algún modo en esta transmisión. Primero, aquellos que quizás no aparecen aquí en en la transmisión, en el Zoom, o están tras bambalinas. Quiero agradecerle a la señora Ana Pacheco, quien nos ha hecho una donación, ¿no? Para poder mantener el Zoom y estas conferencias, al señor Nelson Cordero, que también ha sido muy generoso de su parte, también a la familia Moreno Urquiaga, en las personas del señor Marco Antonio Moreno y de Soy Urquiaga, que es una familia que también me apoya con sus oraciones y también en la difusión de esta charla. De hecho, para ello va un agradecimiento tan grande de todo corazón por su apoyo y por esta causa provida. Y asimismo agradezco a la señorita María Rosario Moreno Soto de la Pastoral de Guarnes, también de la Congregación de los Oblatos, que nos está apoyando también en los controles, ¿no? Detrás de cámara, también junto conmigo. Y de hecho también un agradecimiento a Emilia Fernanda, integrantes de la Pastoral Juvenil Josefino Mareliana de Chimbote, Perú, y de todos modos también a Nancy, quien me ha acompañado, y una persona que me estoy olvidando, a Jorge Mesarina, que es el asesor de la Pastoral Juvenil Josefino Mareliana del Perú, que no ha podido estar presente por problemas técnicos. Él iba a estar aquí también, pero por problemas técnicos de que se dio la luz ahí en Chimbote, no ha podido estar presente, no en su casa, más que todo, en su zona. Entonces, de hecho, él es el que me ayuda con las ediciones, los videos, los afiches, ¿no? Y en difundir todo esto. Entonces, es un equipo técnico y agradecer por última vez a él, bueno, por última vez no, para terminar ya mis agradecimientos que me he extendido, a la Retrovía San Martín de Moyobamba, ¿no? En la prelatura donde yo también estuve haciendo mi misión como oblato de San José, en la parroquia de San José de Sisa, y a la Vida Humana Internacional, a la organización que pertenece a Nancy. Por muchos años, por más de 40 años, ¿no? Nancy está en esta labor provida y ahora ella me apoya y además también es mi maestra en esta enseñanza de la causa provida y también del proyecto Raquel, que es acompañamiento de las personas heridas. Muy bien, entonces voy a finalizar con una oración a San José. Estamos en el año josefino y San José también es el custodio de la vida. Y eso no se olviden. Este año no se olviden que San José es el custodio de la vida. Y vuelvo a reiterar mi agradecimiento al Padre Carlos, Carlos Simón, y un saludo a todos los sacerdotes de Plasencia, que de verdad hacen una bonita labor. muy bien. Oh grande Claro. patriarca San José, henos aquí todos para ti, y tú sé todo para nosotros. Tú indícanos el camino, sosténnos a cada paso, condúcenos a donde la divina providencia quiere que lleguemos, sea largo o corto el camino, fácil o difícil, se vea o no se vea con ojos humanos la meta, deprisa o despacio, nosotros contigo estamos seguros de caminar siempre bien. Amén. Y hago una mención a una médico que está también con nosotros, la señorita Rosabanina Moreno Soto, que también es médico allá en Bolivia, y también a un estudiante de medicina, Guillermo Pinales, que es de República Dominicana. O sea, que ha tenido 2 colegas también en esta conferencia, querido padre, porque el padre Carlos, me olvidé mencionar, es también médico, especialista en teología moral, especialmente en bioética, ¿no? Entonces, un gusto haberlo tenido aquí, padre Carlos,
Bueno, Ethan. gracias a vosotros y nada, y que mucho ánimo y que no tengamos nunca desánimo, sino optimismo, porque tenemos siempre con nosotros al Señor y tenemos además pues la presencia de la Sagrada Familia y además pues de custodiar con humildad, pero de custodiar la caridad en la verdad. Tenemos la caridad y tenemos la verdad y con eso en definitiva es lo que tenemos que iluminar en el mundo. Pues muchas gracias, Padre Luis, a todos ustedes, que Dios les bendiga, Sí. un abrazo grande y feliz domingo para todos. ¿Nos puede dar la bendición, Padre, para finalizar? Sí, en el nombre y que el Señor os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas Un gracias. saludo grande. Adiós, adiós, adiós. Gracias.